Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a nuestro semanal conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a los que nos siguen durante todos estos años, a darle las gracias por estar ustedes acá en este Facebook Live y el TikTok Live. El que nosotros hemos llegado a, ¿cuántos años? No sé, 16 al día de hoy. ¿Cuántos años serían? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 años. Es gracias a ustedes porque vemos que hay interés sobre el tema. Y también vemos que han aprendido pues algunas técnicas o algunos propósitos y que han entendido como el trastorno límite de personalidad y cómo mejorar la convivencia con las personas con trastorno límite de personalidad. Esto nos llena de mucha alegría y con ganas de seguir adelante. Les agradezco mucho todos y cada uno de los emails y los envíos que nos hacen en cada una de las redes, dándonos pues las gracias y contándonos como los avances que han dado en este aprendizaje continuo, porque podemos decir que es un aprendizaje continuo de cada 8 días. El tema de hoy lo elegimos por varios seguidores. La gran mayoría de las personas que me han escrito que hablara sobre divorcio o separación, la gran mayoría ha sido los hombres. Espero que hoy estén acá y que hagan preguntas para que puedan entender un poco más y profundizar más acerca de este tema. El tema de hoy es cómo manejar custodia de hijos en divorcio o separación con una persona con trastorno límite de personalidad. A ver, manejar la custodia de hijos en situaciones de divorcio o separación donde uno de los padres o ambos tienen trastorno límite de personalidad puede ser más bien complicada. Pues esto requiere un enfoque cuidadoso. Pues recuerden que a partir del trauma les queda un vacío emocional crónico y un dolor emocional crónico. No me voy a cansar de repetirles que para que puedan ustedes tener una buena relación y una relación satisfactoria con las personas con trastorno límite de personalidad, es necesario aprender el lenguaje emocional de ellos. Aprender el lenguaje emocional de ellos es partir de ellos y saber escuchar y leerlos. Muy bien. En momentos de que están en esta separación o divorcio con una persona con trastorno límite de personalidad, se pueden presentar diversas situaciones. Además, son inesperadas. ¿Por qué? Porque ellos son niños tiranos en cuerpos de adultos, con mañas de adultos. Entonces uno parte de que el otro me ofendió, que el otro me dijo, que el otro me hizo desde el adulto. Y hay que partir siempre desde ese niño psicológicamente, pero que cronológicamente tiene una edad adulta. Ahí es donde va la base fundamental de aprender el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad. Y es saber partir de ellos, saber leerlos y saber escucharles. Si nosotros sabemos leerle y escucharlo, no van a llegar a lo que vamos hoy a hablar sobre este tema. Primero que todo, ellos empiezan a sentir un rechazo de abandono, ¿cierto? Un sentimiento de rechazo y de abandono. Cuando las personas con trastorno límite de personalidad están en ese rechazo o abandono, ellos regresan al momento en que se les instauró el trauma. O sea, que se regresan a la infancia. Es desde allí donde ellos parten para estamos hablando en la parte emocional, no en la parte intelectual. En la parte intelectual están en el presente y parten desde esa parte intelectual, pero es que la parte intelectual no fue afectada.
La parte que se afectó fue la parte emocional. Entonces estoy partiendo de que todos ya tenemos muy claro de que hay que partir de la base que es el trauma emocional, las emociones. Entonces, a partir de que se le instaura el trauma, el adulto de la edad cronológica regresa inmediatamente a el momento en que se le instauró el trauma, y eso es en la infancia. Por eso es que muchas veces no nos entendemos y hablamos lenguajes diferentes. Hablamos en español, pero no nos entendemos. Entonces, allí empiezan a sentir ese dolor y ese vacío emocional y ese abandono. Con este abandono, o sea, con este despertar de esa emoción y ese sentimiento, llegan en el sentimiento de impotencia e indefensión. Y esa impotencia e indefensión es estar en la edad emocional del niño, en la edad emocional del niño, no en la edad cronológica del adulto. Entonces, cuando ellos están en esta impotencia e indefensión, como adultos infantes, no tienen las estrategias ante esa separación para poderlo abordar como dos personas que no tienen trastorno límite de personalidad y que podemos sentir el dolor, podemos sentir un miedo, podemos sentir la frustración, podemos sentir, pero todas estas emociones están controladas. ¿Qué emociones están controladas? El rechazo, el miedo al rechazo, el afecto, intentos de inseguridad, de donde no se ven, donde no se escuchan, donde no entienden qué es lo que la otra persona les está hablando. Entonces, cuando la persona con trastorno límite de personalidad no entiende que le está hablando la persona, que le está diciendo, ya no más, hasta aquí llegamos, nos vamos a separar, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Y con la parte económica, ellos no entienden eso, ellos se quedan simplemente en el abandono, donde solamente sintieron ese dolor emocional y se encapsularon en ese momento. Por eso la parte del crecimiento o el avance, más que crecimiento, el avance psicológico se detuvo allí. Acá, entonces ellos van nuevamente a ese estado de encapsulamiento. Entonces llega todo un estado de inseguridad. Ese sentimiento de inseguridad tiene que ver muchísimo con el rechazo. Ese abandono que les genera una impotencia, una inseguridad a ese adulto infante que no sabe, ese adulto infante no sabe cómo abordar ese tema y simplemente puede llegar a tener unos estados de depresión, de ansiedad, de una ira irracional, de un vacío con mucho dolor, de un caos que no se entiende qué dice, ni qué está hablando, ni qué es la propuesta que está dando. Es toda una incongruencia de esa pérdida, de ese abandono, de ese rechazo. ¿Qué pasa entonces cuando se continúa? No, es que vamos a continuar, es que no hay forma, es que ya no hay reversa, ya no hay forma de poder organizar nuestra situación, ya lleva mucho tiempo, hay muchos abusos verbales, físicos a veces, hay mucha, se deterioró mi imagen, mi valía, y ellos siguen sin entender. ¿Qué pasa cuando entonces ellos no entienden como niños? Ellos empiezan a mirar como niños qué pueden hacer. Claro, lo que pueden hacer es empezar a tratar de conquistar a esa persona para que se olvide de esa separación o ese divorcio y empiezan a hacer promesas. Claro, esas promesas que constantemente hacen que no lo vuelvo a hacer, perdóname, es que estaba en un estado emocional que no entendía, no te vuelvo a decir eso, te voy a saber respetar. Y empieza todas unas promesas. Y esas promesas muchas veces se caen en esas promesas y regresan. Pero ¿qué pasa con la persona con trastorno límite de personalidad? Ya queda en un estado de
de, es un estado como de no querer perder a la persona, y empieza entonces a marcar territorio, a ser mucho más, a acercar como el entorno de la persona, a ser mucho más hipervigilante, a ser más demandante. Y en esos estados emocionales ellos inmediatamente empiezan a tener unos pensamientos intrusivos o circulares, y empiezan desde ese momento, que es un momento negativo para ellos, a llegar a más negativo, hasta que pueden entrar en una crisis. Y esas crisis, ¿qué les puede detonar? Les puede detonar unas autolesiones, puede detonar más, digamos, alcohol, sustancias psicoactivas, o irse y desaparecer y no hablar, o confrontar, o no es afrontar, sino confrontar al otro, porque está detonado totalmente y se siente atacado. Entonces, en ese ataque él se tiene que defender como sea, como dé lugar, se va a defender. ¿Qué pasa con esas desregulaciones emocionales? Entonces también pueden venir comportamientos violentos. Puede ser inclusive agresivos, donde puede agredir verbalmente, pero también puede agredir físicamente, donde empiezan esas conductas pueden llegar a llegar conductas antisociales, dentro de ese momento de separación, que ellos no saben cómo detener a la persona, sino a través de ser impulsivo y de esas desregulaciones emocionales. Durante este proceso de separación, ¿qué pasa? Que llega toda la ira, llega toda la furia, la depresión, la tristeza, ese estado de indefensión, pasa por muchas emociones y sentimientos, donde es muy factible que entonces la parte de rutina se pueden parar. Si está laborando en el área laboral, empieza a congestionarse en la parte laboral, a tener unos comportamientos o unas interacciones sociales desreguladas, donde empiezan a sentirse tan acorralados que pueden tomar una decisión como llevarse los hijos, o llevarse uno de los hijos, que esto ha pasado que hombres o mujeres con trastorno límite de personalidad, que no pueden llegar a un acuerdo, que los acuerdos que ellos piden son acuerdos para ellos asegurarse no estar en abandono, no estar en un rechazo. Entonces, todas las exigencias que le va a pedir a su pareja siempre es conveniente a ellos mismos, pero no es por conveniencia, sino por el miedo al abandono, por lo que se les generó en el momento del trauma. Esto no es una disculpa para que las personas con trastorno límite de personalidad no se acerquen a la terapia psicológica con una especialista en trastorno límite de personalidad. Esto no es una disculpa, pero tampoco es una disculpa las personas que no tienen este trastorno también acercarse a hacer una terapia con una persona que tenga experiencia en el trastorno límite de personalidad. Entonces, ambas no tener digamos, unas técnicas de contención emocional, pueden perfectamente llegar a que se vayan con sus hijos o con uno de sus hijos. La otra persona que no tiene trastorno límite de personalidad no entiende y no sabe, pero tampoco sabe cómo abordar el tema para que regrese con el hijo, pues para que empiecen a hacer como una separación o un divorcio legal, donde en la economía y la custodia estén reguladas para poder avanzar con los niños. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento que se siente atacado la persona con trastorno límite de personalidad, lo único que les queda como niños es que ellos tienen un objeto del amor,
Y ese objeto, como cuando son los niños que se encariñan con el osito, se encariñan con el carro, con la muñeca, con la cobija, exactamente cogen ese objeto de amor que es el hijo y simplemente empiezan a mirar como objeto, a hacer transacciones que ahí la persona con trastorno, que no tiene trastorno límite de personalidad, no entiende esas transacciones. No entiende por qué no entregas el niño sabiendo que el niño no lo tienes bien atendido, está más atendido por tu grupo de familia que por el padre o la madre, está más atendido por los vecinos o los gente fuera del vínculo familiar. Y entrégamelo que yo sí lo cuido, va a estar conmigo. Ellos no lo entienden, esas transacciones que hacemos las personas no TLP. Las personas con trastorno límite de personalidad no lo entienden. Hola, pero ¿por qué no lo entienden? Hubo una desconexión en el hemisferio derecho para poder seguir subsistiendo a partir del trauma. Entonces no hay una forma de poder negociar con ellos, sociablemente, medianamente, no hay forma. Entonces, como no hay forma, siempre, quien tiene los límites, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, ellos no tienen límites, ellos se van más allá de los límites, donde perfectamente pueden hacer, digamos, peticiones económicas exorbitantes, si quieres tener el hijo, o pásame el dinero, o el niño me quedo yo con el niño, pero me pasas hombres o mujeres con trastorno límite de personalidad, me pasas una cuenta exorbitante financieramente, o empiezan esas campañas de difamación de la persona no TLP. Por ejemplo, muchas veces hasta involucrar la familia de la persona no TLP, a la mamá, al papá, a la hermana, al hermano, a la tía, a todos los que las personas con trastorno límite de personalidad creen que le están ayudando para quitarle el objeto del amor. Entonces todos ellos inmediatamente van a ser atacados por las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, ¿qué queda aquí? Queda algo que es que ese sentimiento de vacío crónico y con ese dolor emocional genera una impulsividad, digamos, una impulsividad peligrosa, como llegar a tener confrontaciones, o verbales o físicas con la persona que los está abandonando. Y muchas veces, pues, hemos visto por las redes o por la prensa o la televisión que pueden llegar hasta matar el objeto del amor. Entonces, esa es la parte que les voy a decir, es más importante que una separación entre la persona no TLP o la persona no TLP con TLP o no TLP con la persona con trastorno límite de personalidad. Lo ideal es aprender el lenguaje emocional para que no se llegue, porque les cuento que uno termina agotado, literalmente uno termina agotado, porque por donde uno se va legalmente, ellos pueden llegar a hacer unas difamaciones que pueden llegar hasta demandas legales por difamaciones. Entonces todo este proceso se vuelve más y más largo. Entonces, para que no sea tan largo un proceso, porque un proceso puede llegar a 2 años, 3 años, cuando la persona con trastorno límite de personalidad se siente que están atacándolo, la persona con trastorno límite de personalidad, créanme que no se va a detener. Cuando muchas veces ni siquiera se desapareció, como se dice, se desapareció de la tierra y no sé dónde están mis hijos, o no sé dónde está mi hija o mi hijo, me dejó 2 o 3 y se fue con el menor. Casi siempre se van con el menor. Y se fueron con la menor o el menor. Y que se los tragó a la tierra porque no sé dónde están, con quién están, cómo buscarlos, a dónde ir, con quién ir. ¿Ya? Entonces miren que son situaciones muy dolorosas para ambas partes. Es tan dolorosa una separación y un divorcio en custodia de hijos
para las personas con trastorno límite de personalidad como con las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad. Es mejor llegar a acuerdos emocionales. ¿Cuál quiere decir eso? Cuando uno aprende el lenguaje emocional, uno aprende a partir de ellos. Y cuando uno aprende de ellos, puede tener separaciones satisfactorias. Tengo historias muy pocas, cuando digo muy pocas, yo creo que sobran dedos acá, de personas que han llegado a una separación satisfactoria, donde la persona con trastorno límite de personalidad se hace cargo, al hacerse cargo ve que es necesaria una separación y que la persona con trastorno límite de personalidad necesita entonces una ayuda terapéutica. Es totalmente escaso y que pueden tener una relación con los hijos sin violencia, sin que cada vez que le toque la custodia del niño, la persona con trastorno límite de personalidad o lo va a esconder o lo va a enfermar o no lo lleva. Y es otra contrademanda para que le permita ver el niño o la niña o los hijos. Entonces, ¿qué es lo más ideal en una separación con una custodia de hijos en divorcio o separación? Tener una muy buena comunicación con la persona con trastorno límite de personalidad, porque ella o él no entiende. Además, no tengo entendido que en el mundo se nos favorece más la custodia de los niños a las mujeres que a los mismos hombres. O sea que para que un hombre pueda tener la custodia de un hijo es porque, por ejemplo, se llevó a su hijo para otro país. Ahí podemos hacer perfectamente una demanda y puede demorarse un año, año y medio, pero puede llevarlo. Pero también tengo otra historia, y es que se le dieron la custodia, eso fue en los años 90, iniciando los años 90. Aquí en Colombia era muy escaso entregarle los hijos a los hombres. Le entregaron la hija a este señor, al papá. Pero ¿qué hizo la persona con trastorno límite de personalidad? Bueno, yo le digo, llegan a extremos donde pueden estar, involucrado la vida de la persona. Pues estuvo involucrada la vida de la persona porque lo mandó a matar. Gracias a Dios, salió con muchos dolores, pues porque se logró salvar el señor. Pero igual, viendo él la situación y el abogado, lo que le dijo es que contra ella es muy difícil. Simplemente entréguele a la niña. Le tuvo que entregar la niña. O sea, mírenme que son situaciones en que me ha tocado durante todos estos años ver situaciones de separación con personas con trastorno límite de personalidad que han sido muy, pero muy, muy luchadas y muy, muy peleadas. Porque las peleas que se dan con las personas con trastorno límite de personalidad son inimaginables, porque con cualquier cosa puede salir como si fuera, ahí es donde yo digo, son niños tiranos con mañas de adultos, porque tienen la edad cronológica, pero la batalla es con un niño de menos de 4, 5 o menos 6 años, pero con un conocimiento cognitivo de las mañas de ese adulto. Y ahí se combina. Cuando se combinan ese niño tirano con esas mañas de adulto, les cuento que muchas veces uno sale perdiendo. Una persona que no tiene trastorno límite de personalidad, salimos perdiendo. Porque nosotros no podemos llegar, no tenemos esa capacidad de llegar a esa imaginación sin límites que tienen ellos. Nosotros tenemos una imaginación, pero tenemos los nuestros límites. Tenemos nuestra identidad, que es la columna vertebral de las emociones, en paz. No están en caos, no están despepitados como lo tienen ellos. Entonces, ¿qué es el consejo que le doy a la persona que envió
o a las personas que han enviado este tema, hagan, por favor, aprendan el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad. Muy bien, vamos entonces con las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al Facebook y al TikTok Live. Las personas que están en Facebook vamos reaccionando y creando sus inquietudes para hacérselas saber acá a la doctora. Igual las personas de TikTok que quieran hacer preguntas pueden realizar su inquietud allí en el chat. Vamos dándole clic a la pantallita a las personitas de TikTok para que este live pueda llegar a más personas, dándole clic a la pantallita. Para llegar al nivel 1 en estos live que estamos realizando cada jueves en el TikTok, necesitamos reunir 20 diamantes hoy para que este live pueda llegar a un nivel 1. Ojitos de Gata, gracias por tu rosita. Las personas que nos puedan seguir aportando rositas o monedas en el live, se lo agradecemos para poder llegar y avanzar a ese nivel 1. Nos dicen, hola doctora. Hola, ¿cómo están? Hola, gracias. Has explicado el sentimiento del miedo más grande, que es el abandono. Ok, gracias. Por acá nos preguntan de qué trata el live entre tarde. El live de hoy trata sobre la custodia de hijos o en divorcios o separaciones con personas con TLP. Por acá nos dicen, saludos doctora. Saludos. Gracias por estar acá. Mi esposa con TLP en octubre me deja, la busco 15 días después y estaba muy decidida en dejarme. En enero me demanda y me llama para avisarme. Me envía la demanda por correo y al verla nos reconciliamos. Me reprochó no haberla buscado, como si la plática no la recordara. También el divorcio, ¿es posible que lo utilicen como herramienta para lastimar? Sí, es que es todo. En las personas con trastorno límite de personalidad son niños. Cuando yo digo que son niños tiranos, cuando el niño, por ejemplo, la mamá le pone un límite o el papá le pone un límite o un adulto le pone un límite y el límite es hoy no sales o no vamos a ir allí o no se va a comer helado o no se va al parque. Por X o Y estás castigado. ¿El niño qué hace? El niño no tiene todavía esas emociones reguladas y es muy instintivo y lo único que hace es buscar la forma de cómo realizar su deseo, ese deseo de estar donde quiere estar y hace cualquier acto o comportamiento donde a veces la mamá dice, pero ¿cómo tiene este alcance este muchachito? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a escapar o cómo llegó a rebasar la autoridad? Exactamente es eso. Ellos hacen exactamente eso, como niños. Entonces, por eso es muy importante aprender ese lenguaje. Cuando tú aprendes ese lenguaje, lo que estás haciendo es partiendo de tu pareja. Y partiendo de tu pareja vas a saber leer lo que ella tiene o él tiene en su pensamiento circular. O sea, son pensamientos, como a ellos les sucedieron algo malo, casi siempre están en un pensamiento, empieza con un pensamiento malo, más otro pensamiento malo, más otro pensamiento malo, más otro pensamiento malo, hasta que pueden llegar a invadir su pensamiento en pensamientos tan destructivos que pueden hacer cualquier cosa. Ok, Ojitos de Gata nos dice por el TikTok, soy TLP, tengo una pequeña separada, víctima de violencia, me la intentó quitar por mi enfermedad y no se lo consintieron. Aquí es donde yo les digo, el que tenga la persona, cualquier hombre o mujer, que tenga el trastorno límite de personalidad, no les da derecho a las personas no TLP a arrebatar, quitar y pretender que es que yo soy mejor que ella o soy mejor que él. En el mundo siempre va a prevalecer que nosotros las mujeres tenemos la custodia de los niños. Entonces, eso es un aporte muy importante
que es descuidada, es desorganizada, es tirana con el niño, no le presta atención al niño o a la niña. Entonces aprenda ese lenguaje. Ya le dieron la custodia, aprenda el lenguaje. Ok, por acá nos dicen por el Facebook. Gracias por su dedicación al padecimiento TLP, doctora Yeli. Saludos. Saludos, gracias por estar acá. Doctora, muchas gracias por el tema tan interesante que se habla hoy. Gracias por estar acá. Doctora, por acá hay una pregunta. Sí. Doctora, saludos de Guatemala. Quisiera consultarle si una persona borderline tiene rasgos narcisistas. Porque el TLP puede generar una realidad diferente. A ver, aunque no es el tema en estos momentos, me puedes escribir por el interno y te acabo de explicar. La persona que tiene trastorno límite de personalidad no puede ser narcisista. ¿Ya? Si digamos que no puede, porque es que el narcisista siempre está propendiendo por estar bien y tiene identidad, no tiene vacío emocional. Esas son dos cosas que diferencian de la persona con trastorno límite de personalidad y el narcisista. Que se confunde cuando la persona con trastorno límite de personalidad empieza a tener cierta superioridad por la otra persona. Cuando él empieza o ella empieza a tener superioridad con la otra persona es porque ya le quitó identidad, valía y autoestima. Necesitamos 20 rositas o 20 diamantes hoy. Vamos dándole clic a la pantallita. Por acá nos dicen... tengo TLP y aceptaba que mi pareja me agrediera por miedo a que me abandonara. Ok. Entonces, míreme, ella dice, tengo trastorno límite de personalidad, pero la que recibía la agresión física era la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Sí, puede suceder en momentos dados que la otra persona pueda tener o una conducta aprendida o un modelo de crianza de que vio que el padre le pegaba a la madre o viceversa y cree que el mundo es así. O tiene TLP. Nos dicen cómo se puede responder a una persona con TLP que dice que textualmente tú no me quieres bien ni tranquilo. Vuelve a repetir. ¿Cómo se puede responder a una persona con TLP que dice que textualmente tú no me quieres bien ni tranquilo? Bueno, cuando... Esa es la parte que... O sea, esta es lo que yo les estoy diciendo, que llevo ya mucho tiempo diciéndole, aprendan el lenguaje del trastorno límite de personalidad. Es la única forma que vamos a poder entendernos. Así como aprendemos un lenguaje, un idioma nuevo que nos va a generar poder estar en otro país, poder ganar dinero, aquí nos va a dar tranquilidad y paz emocional. Cuando ella dice que textualmente que no, tú no me quieres bien ni tranquilo. Cuando ella dice no te quieres bien y tranquilo, lo que te está diciendo es que tú no estás partiendo de ella, tú no sabes qué es lo que hay dentro de su piel, su esencia, su alma, su dolor emocional. Entonces, como no tienes ese conocimiento, tú no la quieres. Pero como no saben, como son niños pidiendo amor, no saben cómo expresar ese dolor emocional para decirlo, mírame, parte de mí, por favor. Yo tengo trastorno límite de personalidad y necesito tu apoyo, porque es de la única forma, desde tu empatía compasiva, que tú puedes sanarme y sacarme de ese encapsulamiento de oscuridad en donde me metió el trauma. No te lo va a decir así, porque yo te lo estoy diciendo, de lo que no podemos hablar, son las personas no TLP. Ella está desconectada para esa lógica emocional o ese raciocinio emocional. Okay. Te invito a aprender este lenguaje. Es muy enriquecedor aprender este lenguaje. Nos ayuda muchísimo a conectarnos y tener como
una amplia perspectiva del otro que tengo a mi lado y que en realidad son personas muy lindas. Ok, por acá nos dicen, doctora, ¿usted recomienda aprender el lenguaje de la persona con TLP antes de terminar la relación o después de haberla terminado? O por lo menos después de haberlo dicho para terminar. A ver, cuando uno está iniciando una relación, cuando uno va a un país y hablan cualquier otro idioma, el más común es el inglés, o se va a otro, se viene a un país hispano, entonces van a aprender español, nos hablan y nosotros no entendemos, ¿cierto? Pero nos obligamos a tener que aprender para poder estar en ese lugar o en ese país, además para poder ser productivos financieramente. Exactamente es lo mismo que pasa con las personas con trastorno límite de personalidad. Si vemos que después de ese enamoramiento, después de ese endulzamiento tan especial que nos regaló, y esa dependencia que además nos hizo reafirmar o adentrarnos en esa dependencia, vemos que algo no está bien. Siempre estamos leyendo señales, pero como también nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, también no le damos importancia a ese mundo interior o a ese crecimiento personal, pasamos por alto cada señal emocional que vamos leyendo. Solamente que es cuando ya está a punto uno de ya me voy, me largo, ya, o la otra persona con trastorno límite personal nos abandona, ahí es donde nosotros empezamos a tener también un sufrimiento de abandono y queremos aprender ya para allá. No, lo ideal es que cuando se enteren de que esta persona tiene trastorno límite de personalidad, entonces empezar a buscar quién me va a enseñar este lenguaje para aprender desde la empatía compasiva a avanzar en esta relación afectiva, en esta relación de esta sociedad emocional donde lo ideal es que continuemos juntos durante muchos siglos, ¿cierto? O años. Es ahí donde se debe aprender, no después de. Okay, a no ser de que sea después de, cuando la persona no TLP quedó tan dañada emocionalmente, tan rota emocionalmente, tan vacía emocionalmente, que es necesario que irse para donde un psicólogo especialista en TLP para que le ayude a recuperar la identidad, la valía y la autoestima. Es necesario, créanme, que es necesario buscar una persona especialista en TLP, no una especialista que no sea TLP, porque no va a entender este lenguaje. Tú le vas a hablar y le vas a hablar que ella hizo y el psicólogo va a partir de lo que tú dices, pero no te va a satisfacer ni te va a poder volver a recuperar, que es lo que quieres, recuperar ese antes, que eras tranquilo, tranquila, serena, feliz, con cualquier preocupación, pero salías adelante, no eras negativo. Ya, lo digo porque ya he tenido varias pacientes que tuvieron relaciones con personas con trastorno límite de personalidad y estuvieron con otros terapeutas no especialistas en TLP y no avanzaron. Por eso llegaron a mi consultorio para ir avanzando y les fue muy bien. Algunos ya se retiraron, otros están en este proceso. Ok, vamos dándole clic a la pantallita para el TikTok. Pero el TikTok nos pregunta: ¿qué pasa con este sentimiento de odiar a todos tus amigos de repente y sentir que te quieren dañar? Esto se instauró, ese malestar, desde el momento en que tuviste un trauma. No sé qué trauma tuviste, no sé tampoco la edad que tuviste. Y el ver a la otra persona feliz, el ver a la otra persona que tiene una energía, un aura, una energía de colores más estables, más brillante, más sonriente, terminan muchas veces sintiendo malestar, cualquier sentimiento o emoción
que les genera a veces rechazo. Ok, por el TikTok nos dicen soy TLP y hasta que mi pareja me puso un límite serio pude cambiar, pero ha sido un reto duro. Sí, es un reto duro, muy lindo, pero vale la pena hacer este reto. Pero acompáñalo con una persona, con un profesional que tenga experiencia en trastorno límite de personalidad para que avances y no te agotes sola. Porque es muy importante, si bien te puso tu pareja ese límite, es importante que también tu pareja te haga contención emocional en los momentos en que tú estás en crisis. Ok, recuerden las florecitas por el TikTok. Nos dicen por el TikTok a qué se debe de que cuando tengo una relación siento que se me agudizan más los síntomas. Lo que pasa es que se agudizan los síntomas porque estamos hablando de que estás en una relación y esa relación te pertenece. Al te pertenece lo tomas literalmente. Literalmente él me pertenece, ella me pertenece. Y cuando estamos hablando de que me pertenece, empieza todo un pensamiento negativo acerca de, hizo un gesto. Ese gesto es de rechazo, ese gesto es de asco, ese gesto es que ya no le importo, esas palabras que me dijo quiere decir que me va a abandonar, tiene ya otra o tiene otro, ya está conversando con Perano, Fulano, Sultano y ellos le están diciendo cosas negativas de mí. Eso pasa cuando empiezas a tener esa relación, porque ya es ese objeto de tu amor. Por el TikTok nos dicen generalizar a todos los que tenemos un trastorno es irresponsable e incluso interesante como no leen todos los mensajes. Bueno, tenemos mensajes por TikTok y por Facebook. Recuerden que tenemos un like, 2 likes simultáneos. Entonces, estamos tratando de leer las inquietudes no nada más de TikTok, sino también de Facebook y aquí no estamos generalizando. Estamos hablando de una persona con TLP. Y siempre he dicho algo. La gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque es que además de tener el trauma, tienen un modelo de crianza y tienen un sistema de creencia, que eso marca la diferencia en cada individuo. Ok, por el Facebook nos dicen, ¿hay alguna manera de cambiar el objeto del deseo por alguna otra cosa? Siempre persiste, tiene que ser económico. No, lo ideal es que hagas tú una terapia consecutiva por varios años para que puedas tú ayudarte a aliviar y a sanar ese dolor emocional. Y ahí es donde perfectamente vas a sanar el trauma o vas a sanar el trastorno límite de personalidad. Para eso no hay sino terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad. Claro que sí. Por acá nos dicen por el TikTok, ¿por qué algunos TLP nunca piden perdón ni reconocen las cosas? ¿Por qué dicen que siempre piden perdón? A ver, nuevamente. ¿Por qué algunos TLP nunca piden perdón ni reconocen las cosas? ¿Por qué dicen que siempre piden perdón? A ver, cuando se es niño, a veces los adultos, modelo de crianza, a veces los adultos exigen que le pidas perdón. El niño, pídele perdón al papá, pídele perdón a la mamá, pídele perdón a la hermanita, pídele perdón al hermanito, pídele perdón al Señor, pídele perdón, ¿cierto? Y como modelo de crianza, ellos o a veces lo hacen o a veces no lo hacen. El otro puede ser el mismo trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad, dependiendo del trauma y cómo esa niña o ese niño lo diligenció, y que acuérdese que quedaron en estado de supervivencia,
es donde ellos a toda hora le están diciendo, pídeme perdón, pídeme perdón. Y tú me hiciste esto y no me pediste perdón. Y tú hiciste aquello y no me pediste perdón. Pero cuando la otra persona pide el perdón, es una proyección de ellos mismos, que dicen, sí, yo ya te pedí perdón. Ok, la persona que hizo la pregunta ahorita sobre el objeto de deseo dice, gracias, me refiero al objeto, en este caso, un menor. Entonces volvemos a leer tu pregunta de hace un momento que dice, ¿hay alguna manera de cambiar el objeto del deseo por alguna otra cosa? Siempre persiste, tiene que ser económico. Ya, mírame. ¿Qué pasa con este objeto de amor? Lo ideal es que tú aprendas este lenguaje. Si tú aprendes este lenguaje, no, el objeto del amor va a llegar nuevamente a ti. ¿Qué quiere decir? Que tú, si tú amas a tu mamá, ¿qué hace la persona con trastorno límite de personalidad? Te va a quitar ese acompañamiento que te hacía tu mamá, o tu hermana, o tu papá, o tu amiga más íntima, o tu amigo más íntimo, y te va a quitar de todas las relaciones sociales y toda la interacción social que tenías antes. ¿Por qué? Porque el niño quiere solamente ese niño o esa niña que tú siempre estés mirándola y hablándole y mirándole. ¿Ya? Ahí, para entender esto, en un adulto, a veces genera un choque en la parte cognitiva. No puede ser, ¿qué es esto que me está hablando? Pero así es. Cuando tú entiendes que es que el objeto del amor no es el niño, sino tu objeto del amor, es que para yo poderla dominar, tengo que amenazarla con el niño, o tengo que amenazarlo con el niño. Entonces, claro, como yo amo a mi hija o amo a mi hijo, y no quiero que la persona con trastorno límite de personalidad me manipule con él, entonces para eso es importante leer ese lenguaje. ¿Cómo sería? Que tú volvieras nuevamente a que él te vea como el objeto del amor, pero tienes dos opciones. O lo haces aprendiendo el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, o continúas con la misma situación emocional que venías antes. Ok, por el TikTok nos dicen, por acá arriba, a una persona que sufra de TLP le podrían quitar a sus hijos. Ya lo dijo una seguidora. Yo tengo TLP y no me quito, tuvo que ir a un divorcio, ¿cierto? Y en ese divorcio a ella le entregaron su hijo. ¿Ya? Vuelvo y les digo, es muy escaso, es demasiadamente escaso que le quiten el hijo a una mamá. Por ahí alguien me envió, es que a los bipolares, a los esquizofrénicos, tienen que decirnos, listo, sepárennos y ya. No, es que estamos hablando de las emociones, y las emociones las tenemos todos, los que estamos aquí en el planeta Tierra. Y para poder llegar a tener una validez de ello, es que la persona, definitivamente, la persona con trastorno límite de personalidad ya no exista, ya esté tan perdida en sus emociones que hasta está internada en un psiquiátrico. Y si no está internada en un psiquiátrico, ¿por qué quitarle su hijo o su hija? Ok. Por acá nos dicen, hola, mi novia tiene TLP y a veces no sé cómo tratarla porque es muy sentimental. También tiende a malinterpretar lo que digo. Si deseas continuar con tu novia, te invito a que aprendas este lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad. Porque en la medida que te vas a ir adentrando más y más en la relación emocional, si tú no tienes un suficiente conocimiento de este trastorno, te puede quitar identidad, valía y autoestima. Ok, por acá nos dicen, doctora, ¿por qué cada que invalida mis emociones me lleno de ira y ganas de golpear a la persona?
¿Por qué? Porque en el momento del trauma, en el momento en que se te instauró el trauma, no sé cuál sería el trauma, te llenaste exactamente de mucha ira, de mucha rabia y ganas de golpear a la persona que te estaba propiciando ese trauma, ¿ya? Y por eso les digo, en el momento del trauma hay unas emociones, ¿cierto?, que se instauran en ese dolor emocional y se quedan ahí. Seguimos creciendo cronológicamente, nuestras edades avanzan, pero nuestra parte psicológica se queda estacionada, nuestras emociones se quedan estacionadas en el momento del trauma. Para ello es necesario trabajar, o sea, hacer terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad. Por aquí nos preguntan, ¿por qué una persona con TLP enamorada se aleja? Cuando una persona está enamorada, se aleja, hay dos cosas. Primero, que vio que la otra persona estaba más enamorada que tú, ¿ya? Segundo, el miedo al abandono, pero todo depende del momento de tu trauma, cómo tú lo diligenciaste en ese momento de tu niñez. Y entonces por eso prefiere huir. Pero dejas a la otra persona muy enamorada de ti. Ok. La persona que le respondimos ahorita nos dice, eso quiere decir que una persona con el trastorno se puede formar por la crianza de los padres. Me explico. Hay tres estados psicológicos. Está el trauma, que es diferente a los modelos de crianza y que es diferente al sistema de creencias. Pero los tres los tenemos cada ser humano. Pero el trauma no es lo mismo que los modelos de crianza. Ok. Vamos a ver los mensajes del Facebook que nos dicen por acá por el Facebook. Bueno, mientras que ella abre el Facebook y busca las preguntas, la última pregunta es muy importante, saber diferenciar dentro de esos estados emocionales, ¿sí? Los modelos de crianza es lo que copiamos de las personas adultas que mientras que estuvimos en esta etapa de la niñez, sobre todo de los 0 a los 7 años, copiamos todos los modelos y lo aprendemos desde la observación participante. Mientras que el trauma es un instante en el que sucedió específico de la vida del niño y ahí se instauró. Ok, por acá nos dicen... Soy TLP y abandono mucho los trabajos a la mínima que hay algún... Soy TLP, abandono mucho los trabajos a la mínima que haya algún problema. ¿Por qué? ¿Cómo lo evito? Bueno, para evitarlo es necesario que te hagas terapia psicológica consecutiva. Cuando digo consecutiva es de cada 8 días, por mínimo de 3 a 5 años. Y no los abandonas esto ante cualquier amenaza de que me va a echar, ante cualquier gesto que para ti represente abandono, me va a echar, o ante cualquier llamado de atención, porque la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no les gusta que les llame la atención, como cualquier niño, no les gusta que les llame la atención. Entonces, como ya es una niña psicológicamente, cronológicamente adulta, por eso ella se va. Se va, Anita. Ok, para ir terminando. ¿Por qué la persona con TLP habla demasiado durante una discusión y quiere que le den respuesta a todo lo dicho? ¿Cómo uno puede decirle que se calme o que no puedo darle respuesta a todo? Cuando es la persona con trastorno límite de personalidad empieza con su, digamos, con su bla, 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 y hablar. Además,
todo lo que tú digas mientras que están en esa discusión de la persona con trastorno límite de personalidad, será utilizada en tu contra. Todo lo va a virar a ti. Entonces, lo ideal es aprender el lenguaje emocional de las personas con TLP para mirar qué es lo que está pidiendo. Es como un niño, hay momentos que los niños no saben el nombre de los objetos, el nombre de las personas o lo que desean. Ellos son niños discutiendo, que uno cree que son adultos discutiendo, no, son niños discutiendo, y los niños siempre quieren saber qué está haciendo, cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¿Ya? Siempre. Y empiezan a hacer preguntas, sobre todo cuando empiezan la edad de los 3 años. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Hasta que muchas veces el adulto dice, ya no más. No sé qué es la respuesta que está buscando, pero ya no más, ya no tengo más respuesta. Y regaña al niño. Exactamente, él está haciendo exactamente lo mismo. Al hacer lo mismo, ¿qué pasa? No lo estás escuchando, no estás partiendo de ti. Y cuando estás partiendo del otro. Y como no estás partiendo del otro, sino que estás en tu diálogo de tu importancia personal, es que él me está diciendo, él me está acusando, eso no es verdad, eso nunca lo hice, ese pensamiento ni siquiera es mío. Estás ocupada tanto en un diálogo interior contigo que él te lo lee. Y por eso te está preguntando. Pero cuando tú aprendes a estar en vacío y aprendes a escucharlo, tú le vas a decir solamente una palabra, que es la que ellos necesitan escuchar, y ya se callan. Ok. Por el TikTok nos dicen, según usted, doctora, un TLP no puede alcanzar la estabilidad emocional y cognitiva de autocontrol. Míreme, la persona con trastorno límite de personalidad no puede llegar a tener una regulación emocional hasta tanto no entrene sus emociones. Por ahí hay un video donde yo lo dije hace meses atrás, donde la identidad es la columna vertebral de las emociones, Al romperse la identidad en el momento del trauma, las emociones quedan en caos. Entonces no hay forma de poder regular una ira, no hay forma de poder regular una tristeza, no hay forma de regular una ansiedad, porque no hay forma de regular una tristeza, una depresión, no hay forma. Para ello es necesario entrenar emociones por emoción, o sea, es necesario reeducar emoción por emoción. Cuando se reeduca emoción por emoción, empiezan las emociones a regularse, y por eso muchas veces los medicamentos, o no, siempre, los medicamentos empiezan a disminuir los miligramos hasta no volver a tomar medicamentos, o hasta la próxima crisis que pueda tener, pero eso va a ser a muy largo tiempo. Mientras que no tengan entrenadas o no tengan reeducadas esas emociones, las emociones están desreguladas, o sea, no hay forma, porque la persona con trastorno límite de personalidad es impulsiva, como un niño, es totalmente impulsiva. Bueno, la última pregunta por acá por el TikTok nos dicen, somos personas que estamos en constante alerta por lo que hemos pasado, estamos pendientes para defendernos. Yo, por ejemplo, tengo la culpa en vena. Siempre lo han dicho todos mis terapeutas. A mí me explicaron que tenía la niña asustada y la adulta castigadora, que tenía que llegar a la adulta sana. Yo llevo desde los 18 y tengo 41 y no he dejado la medicación. Mírame, una cosa es estar alerta, otra cosa es estar a la defensiva. Alerta son las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, estamos en alerta. Las personas que tienen trastorno límite de personalidad están a la defensiva. Lo que yo logro entender es que tú tienes un trauma que viene de tu niñez, y como tienes el trauma que viene de la niñez, tus emociones son de una niña, por eso, y tus
actitudes, digamos, de la inteligencia intelectual son de adulta. Por eso hablo de adultos infantes. ¿Ya? ¿Qué hay que trabajar allí? A mí no me interesa trabajar ni la niña ni el niño. No me interesa que la niña interior, que el niño interior, a mí eso no me interesa. A mí me interesa es llegar al momento donde se instaura el trauma, saber cuál es la emoción que la tiene atrapada allí y que ella misma o él mismo vaya trabajando secuencialmente a fortalecer su identidad para reeducando emoción por emoción, para que esa identidad tenga, o sea, al tener una identidad, a tener un control de las emociones, tiene una mente sana, una mente controlada. Ok, para terminar nos dicen, yo desde ayer dejé el trabajo, terapia, estoy cansada de no ser suficiente para nadie, llevo 6 años buscando mejorar, tengo TLP, 42 años. Sé que lo que sientes, de verdad que sí lo sé lo que sientes. Pero no desfallezcas, busca. Mira, todos los terapeutas o los especialistas somos como los zapatos. ¿Qué quiere decir esto metafóricamente? Metafóricamente, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos y buscamos entre un lugar, otro lugar, hasta que encontremos la horma de nuestro zapato y nos acomodemos con estos zapatos. Así es los especialistas. Sigue buscando hasta que encuentres tu terapeuta especialista en TLP que te horme a ti. No que el terapeuta no parta de ti, sino que parta del mismo terapeuta y empezamos nosotros a hacer juicios de valor. Es que tú no haces esto, es que tú tienes esto, es que te dan otra cosa. No, que tenga una empatía compasiva para que pueda entrar en tu mundo interior y te jalone. Bueno, esta fue la última pregunta. Les doy las gracias por estar hoy acá. Nos vemos en otro tema para la próxima semana. Envíenos por favor por escrito los temas que desean que nosotros tratemos o que yo trate en esta hora de estos live. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimos éxitos.